mucho la vida diaria la corrupción política en España y por qué? Creo que sí, que afecta de dos maneras distintas. Por un lado, la corrupción representa, creo, que un gran porcentaje de dinero que se va de nuestros impuestos y que acaba en manos que no son las manos de los ciudadanos. Entonces es un dinero que no se emplea en construir carreteras o subvenciones para empresas o prestaciones para desempleados. Entonces creo que es importante que ese dinero no se debería robar. Luego, por otro lado, la corrupción afecta a la población de otra manera y es que crea un gran enfado y hace que los partidos políticos sean considerados como no, no como algo que ayuda al país, sino como algo que está robando dinero constantemente. Entonces crea un gran enfado y hace que la gente deje de creer en la clase política. Entonces la gente, por ejemplo, deja de ir a votar o vota a otros partidos. Entonces eso es peligroso, podría decirse. Ah, y los estudiantes aprenden de estas cosas que están pasando en tu país en la clase de historia, ¿verdad? No aprendemos sobre la corrupción en la clase de historia. En la clase de historia estudiamos historia desde la prehistoria hasta el siglo XX. Entonces, en ese periodo sí que aprendemos sobre casos de corrupción antiguos, por ejemplo, durante el siglo XVIII, o el siglo XIX o el siglo XX, y nos damos cuenta de que en realidad la corrupción es algo que siempre ha existido en España desde que el hombre es hombre. Entonces parece que es como una continuación la corrupción de hoy en día. Pero la corrupción de hoy en día básicamente nos enteramos de ella gracias a la televisión, a los periódicos y a los medios de comunicación, incluso desde Facebook. Okay. Y entonces, ¿qué quieres que hagan las autoridades para arreglar la situación en España? Es difícil porque se supone que hay una separación de poderes entre la política y la justicia, pero luego en realidad cuando un partido político llega al poder siempre intenta que la justicia dependa más o menos del gobierno, de manera que el gobierno pueda hacer que la justicia vaya de una determinada manera y que no afecte a los casos de corrupción del partido que está gobernando. Entonces, en esa manera es un poco difícil acabar con la corrupción, porque la justicia siempre está tropezando constantemente con el gobierno a la hora de juzgar los casos de corrupción. Por ejemplo, eh, Sí. en los últimos años, ¿cómo se dice? Hay una especie de límite a partir, es decir, si un caso de corrupción ocurrió hace más de 10 años, por ejemplo, ya no se puede juzgar, ha prescrito, se dice. Entonces, el gobierno de esta legislatura cambió la ley de manera que la fecha de prescripción fuera más reciente. De manera que ahora, en vez de no se pueden juzgar los casos de corrupción que hayan pasado hace más de 10 años, ahora no se pueden juzgar los casos de corrupción que hayan ocurrido hace más de 2 años, por ejemplo. Entonces, de esa manera hay un montón de casos de corrupción que ya no se juzgan. La excusa que ellos ponen es que así la justicia funciona mejor porque tienen menos cosas que juzgar, pero en realidad es injusto. Digo, gracias. Sí. Ah, lo siento. Okay. Ah, ¿Y qué es un incidente importante de corrupción que ocurrió este año o el año pasado? ¿Puedes darnos un ejemplo? Es difícil porque hay un montón de casos que ocurren todas las semanas. Si todos los días ves el telediario, en cualquier cadena van a salir casos de corrupción todas las semanas. Pero, por ejemplo, un ejemplo bastante importante es que el partido que ahora está gobernando estuvo financiándose de manera ilegal desde que se fundó en el año 1975
hasta 1980 y algo, que fue el momento en el que la justicia los descubrió. Entonces se supone que desde entonces dejaron de financiarse ilegalmente. Cuando digo financiarse ilegalmente, me refiero a que los empresarios daban donaciones a ese partido político. Entonces luego ese partido político, cuando llega al gobierno, hace concesiones de obras a ese empresario. Por ejemplo, un empresario de construcción dona dinero a ese partido político y luego cuando ese partido político llega al poder, le da la concesión de construir la autopista X a esa constructora, de manera casual. Entonces resulta que ese partido político se volvió a financiar ilegalmente. Después de que se descubriera que se estaba financiando ilegalmente, siguió financiándose ilegalmente a lo largo de todos estos años. Incluso la sede del partido político, ahora en Madrid, se construyó con dinero ilegal. Y la policía entró a ese edificio a recoger documentación y resulta que habían borrado los discos duros de los ordenadores. ¿Cómo te ha afectado la crisis económica? Bueno, por un lado tengo mucha suerte porque mis padres siguen teniendo trabajo, lo cual es, digamos que bastante raro que tus dos padres sigan teniendo trabajo en España. Pero por otro lado sí que me afecta, por un lado como estudiante porque tengo que pagar más dinero para entrar en la universidad, bastante más dinero. Por otro lado se nota la reducción de la inversión en educación, hay menos profesores, se limpian menos las clases o cosas así. También subieron los impuestos, por ejemplo, cuando vas al cine tienes que pagar más, o cuando compras comida tienes que pagar más. Para otras cosas de lujo los impuestos no subieron, pero para las cosas básicas sí. Gracias. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuáles son algunos problemas que piensas que hayan contribuido a la crisis? Por un lado hubo una crisis internacional que comenzó con la quiebra de Lehman Brothers, que también afectó aquí en Estados Unidos y afectó a todo el mundo. En esa época los partidos contrarios al partido que estaba gobernando dijeron que toda la culpa era del partido que estaba en el gobierno, aunque evidentemente la crisis era internacional. Por otro lado, el país también tenía un montón de problemas estructurales que venían derivados, por ejemplo, de la energía. España es uno de los países que más paga por la electricidad. Tenemos muy malas fuentes de energía, tenemos malas conexiones de energía. La mayor parte de la electricidad la importamos de Francia, por ejemplo. Por otro lado, hay como una especie de monopolio, oligopolio entre las empresas energéticas. Por otro lado, también había una crisis urbanística, los precios de las casas estaban subiendo mucho. También pasó aquí en Estados Unidos, creo. Entonces hubo un momento en el que la gente compraba casas solo para después poder venderlas a más alto precio. Y la burbuja estalló en un momento en el que un montón de gente tenía casas a muy alto precio, esperando poder venderlas a un precio más alto todavía después. Entonces de repente los precios de las casas bajaron y un montón de gente se quedó con casas que no podían vender y que no valían nada. Hay un montón de factores. Sí, gracias. Bueno, Lo siento. en la medida en la que yo no soy no soy muy favorable al partido político que gobierna ahora, Sí. no puedo decir mucho en su favor. Sí. Han intentado tomar medidas que mejoren la economía, pero en mi opinión son medidas que tratan de ayudar a las empresas. Y esas medidas lo que hacen es ayudar a las empresas a ser más flexibles para poder despedir a más gente. Luego se despide a más gente y esa gente está desempleada, no puede conseguir un nuevo trabajo, consume menos porque tienen menos dinero. Sí. Entonces, por un lado a las empresas les va mejor porque no tienen que pagar a tantos empleados, pero por otro lado hay más gente desempleada. Luego es un poco difícil. Sí, yo entiendo. ¿Has oído sobre Rodrigo Rato? Oh, sí. ¿Cuáles son algunas cosas que han hecho en Bankia y en el gobierno? Bueno, es interesante porque Rodrigo Rato fue un personaje muy bien considerado desde una parte de la población española, como fue el presidente de Economía durante muchos años, fue presidente de Hacienda también, lo cual es divertido, según veremos luego, y también fue el presidente del Fondo Monetario Internacional, que es una organización económica muy importante a nivel mundial. Entonces, Bankia fue una especie de banco público que se creó para tratar de
juntar todos los activos malos que otros bancos privados tenían, de manera que el gobierno pudiera manejarlos de una manera más eficiente y luego deshacerse de ellos. Era una especie de manera de ayudar a los bancos privados. Entonces pusieron como presidente de ese banco a Rodrigo Rato, que se supone que era un buen gestor económico. Se suponía que las cosas iban bien, pero Rodrigo Rato lo que hizo fue coger todo el poco dinero que tenía ese banco público y llevárselo para él y sus amigos asesores. Y luego además ese banco no concedía crédito a las familias porque se suponía que no había dinero en el banco. Luego hubo un momento en el que el banco fue en bancarrota. ¿Cuáles son los tipos de protesta que están ocurriendo? Podría decir que hay como dos tipos de protesta. Están las protestas pacíficas, en las que todo el mundo se reúne para manifestarse y van andando por la calle gritando qué es lo que quieren y no pasa nada más. Y luego por otro lado están las protestas no pacíficas, en las cuales la gente tira piedras a los establecimientos, rompen cristales, roban bancos, queman contenedores de basura, roban farolas, cosas muy extrañas. Sí. En España, de hecho, ha habido estudios en los que se muestran que desde el comienzo de la crisis la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas y luego unas pocas. En general, la mayoría de las manifestaciones empiezan de manera pacífica. Luego hay gente violenta que se introduce e intenta hacer que la manifestación se vuelva violenta. Pero en general no es así. La mayoría son pacíficas. El gobierno ha tratado de implantar algunas medidas que tratan a los manifestantes como si fueran todos ellos violentos, lo cual me parece una generalización exagerada. ¿Y cómo ha afectado el comercio? Los empresarios en general se sienten seguros con respecto a las protestas y el comercio entre España y Europa y el resto del mundo es bastante importante porque, ¿cómo lo diría? Como España es un punto que está entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, y luego por otro lado las relaciones entre Sudamérica y España siempre han sido muy importantes, entonces España es como un punto de encuentro entre todos los aviones que llegan de Sudamérica o muchas veces de África, porque es el punto que está más al sur de Europa. Sí. Entonces cuando hay mucho comercio y mucha actividad comercial, al final siempre es una especie de aliciente para que cosas ilegales pasen. Por ejemplo, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Son cosas que pasan. Sí. Sobre el pregunta, no, es importante. ¿Qué es cómo el gobierno respondió a las protestas que la gente? Respondió, yo creo que de mala manera, porque las protestas en su mayoría eran pacíficas, pero respondieron como si las protestas fueran algo extremadamente violento que hubiera que acallar y que eliminar. Sí. Y en realidad no es así. Sí, gracias. ¿Cómo han afectado a los partidos políticos a la corrupción? Podría decirse que la corrupción afecta a todos los partidos políticos que han estado en cargos del gobierno y que los ha afectado a todos los niveles. Desde los ayuntamientos, los alcaldes cambian la calificación de los terrenos de manera que un terreno que está protegido porque hay una especie que está amenazada o cosas así, pase a ser terreno en el que se pueden construir hoteles o campos de golf o casas. Y entonces el alcalde se beneficia de eso porque luego el empresario le paga al alcalde por esa recalificación del terreno. También a nivel provincial, porque se conceden obras desde los gobiernos provinciales, y a nivel nacional por la misma razón. Sí, y ¿cómo ha reaccionado a la gente? En mi opinión, la gente ha reaccionado demasiado bien, porque como dije antes, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. Y es increíble, cuando estás viendo el telediario, podría decirse que el 75% del tiempo es hablar de corrupción. El otro 25% hablan de tonterías y luego otro tiempo hablan de fútbol. Sí. Sabes que el fútbol es muy conocido allí. Entonces creo que la gente ha respondido demasiado bien. O sea, saber que el partido político que ahora está gobernando ha construido su sede con dinero ilegal o que se sigue financiando de manera ilegal
o que el partido que está en la oposición también ha hecho exactamente lo mismo, o que los partidos que pretenden llegar al gobierno también han tenido casos de corrupción. La gente se debería sentir muy enfadada y en realidad tampoco se sienten... Tampoco creo que... O sea, hay un sentimiento de enfado y de hartazgo. Y todo el mundo dice, estos han robado, estos son muy malos, etc. Pero sé perfectamente que cuando lleguen las nuevas elecciones van a votar a los mismos partidos. Entonces, Sí, yo entiendo. Pero pienso que es todo. Sí. Sí, sí, pero Gracias por tu tiempo. Sí, gracias. muchas gracias a vosotros.